Entre policías y ladrones y la coordinación que dicen ahora sí viene. Nicolás Maduro, ¿ya mero se va? ¿La nueva señora de las ligas o del sobre? Y sin votos no hay dinero, la propuesta que sigue, hoy en controversia. Entre policías y ladrones. Por novena ocasión, chocan el fiscal Eduardo Almaguer y el titular de la policía tapatía, Salvador Caro. Incidentes entre corporaciones policíacas son inaceptables, declara Aristóteles Sandoval. Todo esto mientras se anuncia el fracaso en el sistema de prevención del delito y se advierte que en 3 meses se han robado casi 1,300 autos a mano armada. ¿Qué más tiene que pasar para que Almaguer presente su renuncia?, dice el alcalde tapatío Enrique Alfaro. A pesar de todas las trabas que nos pongan, nosotros vamos a seguir haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de los tapatíos, responde el titular de la comisaría de Guadalajara. La unidad de investigación de la policía tapatía no está considerada por la ley y debe ser investigada, concluye el fiscal Eduardo Almaguer. Justo hace una semana iniciaba todo lo que se volvió una controversia de los restantes días. Una semana, ¿verdad? Hace una semana, exactamente. El martes eso. Así es. Bueno, pues nosotros iniciamos en controversia. Agradecemos a ustedes su compañía. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Jaime Barrera? Buenas noches. Buenas noches a todos. Enrique Tucen. Buenas noches. Pues sí, el conflicto duró justamente una semana. Hoy ya fumaron la pipa de la paz, todos son hermanitos y va a haber coordinación. Bueno, aquí estábamos la semana pasada, ¿no? Justo a esta hora, hace una semana. Discutiendo otros temas, pero en redes ya estaba el tema ahí súper caliente. Y hoy, una semana después, hay acuerdos, firmaron ahí una como especie de carta de intención para ir juntos por reformas al nuevo sistema de justicia penal. Lo de la reincidencia, ¿no? Que después de decirse de todo, dicen que eso fue lo que hizo que hubiera diferencias. Pero yo creo que está bien que vayan por esos acuerdos, pero sí se tienen que deslindar responsabilidades de lo sucedido el martes pasado, donde pues se puso en riesgo a la población que en teoría deben cuidar tanto los policías municipales como los policías estatales. Ahí estuvieron a punto de enfrentarse a balazos con el escándalo que haya sido, ¿no? Entonces, si no queremos que se haga costumbre, porque treguas como estas, yo me acuerdo, pues muchas, ¿no? Van como 8 de esta año. Es la novena, creo. Entonces, bueno, sí habría que ver qué pasó y creo que el tema más relevante es ver si es válido o no regresar a las policías secretas que creíamos ya superadas, ¿no? Que ese es lo que detona el conflicto, un operativo para atrapar, cuentavientes, para atacar el narcomenudeo con policías de civil y armados. Bueno, si nos permite nada más, antes de continuar, Canal 44 a través de Twitter ha realizado una encuesta que todavía está vigente por si ustedes quieren responder. Y bueno, ha planteado para que la seguridad mejore, es necesario, y bueno, dice nuevas policías municipales, desaparecer las corporaciones, cambiar a los encargados, reformar el Código Penal o que el ejército vigile nuestras calles. Esperamos que ustedes alcancen también a responder a través de @canal44tv. Enrique Tucen. Pues mira, yo ya no sé si más bien es mi parte ingenua, pero yo esperaba que hubiera algo más de sustancia y de carnita en la reunión de hoy. Me parece que lo que anuncian después es para darnos la cara a todos realmente. O sea, eso de ahora sí nos vamos a coordinar. Ya decía Jaime tantas veces que ha existido esto. Recuerdo en el debate sobre la Agencia Metropolitana de Seguridad, igual, hubo una polarización muy amplia. Me acuerdo que los alcaldes salieron a decir que el gobernador no estaba comprometido en el tema. Luego el gobernador dijo que no, que en realidad eran ellos y que ellos estaban siguiendo los tiempos. Hicieron una polarización tremenda y al final el modelo fue un galimatías de unir Fuerza Única reforzada 2.0 y una agencia metropolitana que es prácticamente un centro de políticas públicas, pero no tiene más allá de los dientes de un centro para recomendar algunas políticas en materia de seguridad. Los puntos de fondo no hay ningún acuerdo. Yo creo que las policías no secretas, las policías vestidas de civiles o encubiertas, son necesarios siempre y cuando tengan un proceso. Es decir, se le avisa al Ministerio Público que se van a hacer y por lo tanto el MP tenga claridad de cuál va a ser esa actividad, que exista un oficio determinado en donde quede claro cuáles son los alcances, cuáles son los objetivos, porque los policías municipales
municipales deben de recabar información, eso queda clarísimo, están en las colonias, conocen a los de las tienditas, me queda clarísimo. La función de investigación no puede caer únicamente en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público sí debe de estar enterado de lo que hacen las policías municipales. Y creo que el asunto de buscar a nivel federal, primero ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva, cosa que es un retroceso. Cuando vamos hacia un modelo en el cual la intermediación, los procesos intermedios son más importantes que la prisión, ir a buscar que se amplíen los delitos para prisión preventiva me parece un retroceso total. Y segundo, yo creo que hay que explicarle tanto al fiscal como a los políticos lo que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es que tú no eres reincidente hasta que no tienes 2 sentencias. Es decir, no es que te agarren 2 veces. Si tú no tienes una sentencia por un tema, sea el Kevin o quien sea, eres inocente mientras exista Estado de Derecho y mientras exista democracia. Entonces creo que fue una ocurrencia para salir del paso eso de ir a nivel federal a cambiar el eje principal del nuevo sistema, que es presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Sonia Serrano. A mí me parece que esto lo que demuestra es que no hay ninguna intención de coordinación como habían manifestado cuando se trabajó el tema de la agencia metropolitana. Y en algo en lo que sí les doy la razón a las 2 partes es que han sido un desastre las 2 partes en el tema de seguridad. Nada más hay que ver las cifras que además han coincidido justo con el pleito que traen los políticos y que se han dado en los últimos días. Hoy la que se daba en el tema de índice de paz, Jalisco duplica el índice de homicidios mundial, es decir, la tasa que hay a escala mundial, Jalisco la duplica. Jalisco está entre los estados del país que no ha podido avanzar en la reducción de ninguno de los delitos y vemos además que todas las políticas que se han ido implementando para los temas de seguridad han fracasado rotundamente porque cada día Jalisco en el tema de los delitos y la zona metropolitana en particular está peor. ¿De quién es la culpa? De todos. En eso yo le doy la razón a Caro y le doy la razón al fiscal. Ninguno está haciendo su chamba. Y después vemos, por ejemplo, un botón pequeño como lo que sucede en Analco, en donde incluso Salvador Caro da algunos datos del porcentaje de droga que se mueve justamente en ese barrio y te preguntas, bueno, pues entonces si cuando se coordinan pueden concluir datos como este, imagínate lo que podría suceder si algún día se pusieran a trabajar todos juntos en el mismo objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Y que creo que ahí somos más, yo digo, por lo menos yo soy mucho más escéptica, es los vínculos que hay de muchos de estas bandas, de estas personas que funcionan con quienes están a cargo de nuestra seguridad. El decir, por ejemplo, que la inseguridad que vive Jalisco tiene que ver con la falta de oportunidades, ya me parece el diagnóstico más absurdo, trillado, que existe cuando lo que en realidad está sucediendo es una gran corrupción. Yo no sé la verdad a qué escala ni hasta qué nivel en las corporaciones de seguridad llega, pero hay una gran corrupción. O sea, este tema de las patrullas en los lugares donde se distribuye la droga, pasando por la comisión, la policía que no existe, la ciudad a oscuras y más con el nuevo sistema de alumbrado público que te ilumina la calle y te deja oscura la banqueta. La verdad es que me parece que nadie está haciendo su chamba. Y luego si mezclamos el tema político, ¿hasta dónde vamos a parar? Bueno, pues sin duda está influyendo en esta falta de coordinación las diferencias político-partidistas de los jefes, ¿no? Y eso también nos habla de la necesidad de debatir otras cosas, más allá de lo del sistema de justicia penal adversarial que está ahí y que también ha fallado, y por eso se requieren hacer ajustes, porque aquí se improvisó su implementación muchísimo. Había un plazo de 8 años para implementarla paso a paso, capacitando policías, ministerios públicos, a los del primer eslabón, que son los policías municipales, pero no se pudo hacer porque todo se hizo de última hora. Se desperdiciaron 5 años y en 3 años se tuvo que precipitar todo, y esos son los resultados. Por eso hoy están pidiendo cambios, porque pues no están capacitados para implementar ese sistema que efectivamente su base
es la presunción de inocencia. Es como el gran cambio que se quiere hacer para, entre otras cosas, despresurizar las cárceles, en fin. Pero el asunto es de pronto una salida muy coyunturalista ante casos como por ejemplo el del Kevin o los motorratones o quien sea, que en realidad el gran problema del sistema penal no es tanto este tipo de personas que reinciden, que lamentablemente así va a ser. No te van a meter a la cárcel por robar un chocolate en un Oxxo, y qué bueno que no sea la cárcel o que la prisión preventiva sea la última de las soluciones que tiene un juez para que alguien lleve su proceso. El asunto es, los formatos son un desastre y te lo dicen todos los policías. Tienen que llenar casi 8 cuartillas cada que llevan a alguien, prefieren ponerse de acuerdo en el camino y que se vaya. Los ministerios públicos no están preparados. Lo peor, oyen el llamado y no quieren ser el primero en llegar. Porque el primero en llegar es el que tiene que hacer. El Ministerio Público no está preparado para hacer una averiguación distinta, porque antes era flagrancia o sacarle con el tehuacanazo la declaración. Ahora ya no la puedes hacer, ahora necesitas pruebas. Es decir, el sistema es el adecuado. Lo que no está siendo adecuado es la implementación que hicieron los políticos. Entonces, que no se metan con el sistema, que se metan con lo que ellos han hecho para que el sistema no funcione. Y con la falta de capacitación de todos los elementos. Y otra cosa, ¿por qué no salen y dicen, oigan, esta fue la última vez que vamos a ventilar nuestras diferencias en redes sociales? Era muy difícil decir eso. Creo que hubiera sido hasta un avance en términos de coordinación. Cada que un punto del acuerdo. Estemos de acuerdo, nos vamos a echar una llamada. Y ya, no vamos a poner nada en redes sociales. Creemos que manda un mal mensaje al crimen que estemos divididos. Me parece que fue una reunión de chiste. Le estás quitando sabor al caldo. ¿Cómo crees que van a dejar las redes sociales? Sí, va, si no, ¿para qué? Pues, oye. Oye, ¿tú quieres fomentar el desempleo también? Exacto, sobre todo con todo lo que se ha creado en torno a las redes sociales. Y otra cosa grave de esos desacuerdos que provienen de lo político partidista, que eso pues también se tiene que solucionar. Hoy en el índice de paz, otro dato muy importante es que Jalisco tiene muy pocos policías, sumados municipales y estatales. De los porcentajes hay 200 más por cada 100,000. Oye, ves a Popa. Cuando el mejor estado, recuerdo si es Coahuila, creo, 400 policías, el doble, con menos población. Entonces, bueno, poquitos y divididos, pues quien hace fiesta es todos los grupos de la delincuencia organizada, que ven cómo los policías que están dedicados a combatirlos, lejos de ponerse de acuerdo, están peleados entre ellos, y bueno, eso abre la posibilidad, los hace vulnerables a todas las invitaciones a coludirse con la delincuencia. O sea, si no hay un grupo cerrado, con comunicación, con confianza, para desplegar operativos en común, pues eso abre un flanco enorme a la penetración delincuencial a las corporaciones policiales. Hay otro dato que es muy importante, es la cantidad de recursos que se han invertido en tratar de resolver estos problemas, es decir, todo lo que nos gastamos en el nuevo sistema de justicia penal, tanto para la capacitación como para la implementación, un dineral. ¿Cuánto se gastó? Esto que acaba de dar a conocer México Evalúa, 10,000 millones de pesos programados para el programa de prevención del delito. Ese es un gran fracaso también. Y que en Guadalajara nada más se gastaron más de 400 millones de pesos en un programa que fracasó. ¿Y en qué se fueron? Fueron 460 millones en 6 municipios, pero todos es un programa que nadie puede medir si funcionó o no. Y ningún policía te dice, oye, esos cursos o esas actividades deportivas, culturales, de esos recursos, ¿no? Me ayudaron a que bajara la actividad delincuencial de la pandilla del barrio. No hubo diagnóstico, no hubo capacitación, no hay indicadores, no hay manera de medirlo, o sea, entonces ¿a dónde vamos? Se pusieron de acuerdo para coordinación y para echar adelante en los próximos días, lo van a anunciar la segunda parte de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Hasta ahí. Nada más. De eso reunión. Vamos a su participación, por lo menos algo de sus comentarios en las redes sociales antes de irnos a la pausa. Para que la seguridad mejore es necesario, la pregunta ha sido, y es la encuesta, no más policías municipales, cambiar encargados de las corporaciones, reformar el Código Penal o que el Ejército vigile las calles, es la pregunta que se sigue planteando. Pero bueno, usted participa y nos dice Alex Jiménez, nunca va a ser mejor opción ni de cerca el Ejército como agente de seguridad ciudadana. Muchas gracias, Alex, por participar. Vamos a la pausa y continuamos. Maduro,
a punto de caer. Un total de 25 muertos hasta el momento deja un mes de protestas en Venezuela. La oposición pide la salida del presidente Nicolás Maduro. El mandatario responde a estar dispuesto a un diálogo por la paz del país. La celebración de elecciones y la liberación de presos políticos son las principales demandas. Los ciudadanos culpan al gobierno, pero también a la oposición por la polarización del país. Venezuela está cada vez más aislada en la región, declaró un funcionario de Estados Unidos. En las marchas, Nicolás Maduro denuncia complot militar. Un país completamente dividido y de alguna manera aislado. Yo no sé si la comunidad internacional le esté poniendo la atención que debería a Venezuela. Yo creo que sí. Digo, Venezuela ha sido tema de la agenda pública nacional e internacional. Yo pensaría que en el último año, o casi recurrentemente desde la muerte de Chávez, me parece que ha sido un asunto que se ha tratado profusamente en los medios de comunicación. Lo que creo es que para resolver el problema que vive Venezuela solo hay una solución, y es que el presidente Nicolás Maduro llame lo antes posible a elecciones, y llame lo antes posible a elecciones con observadores internacionales, con distintos organismos internacionales que se encarguen de supervisar y que sean también árbitros confiables tanto para el gobierno como para la oposición. No ha existido, lamentablemente, ni del Vaticano ni de José Luis Rodríguez Zapatero una intermediación adecuada para poder llegar a los consensos. El régimen está atrincherado porque sabe que este es el peor momento para llamar elecciones. Si en este momento llama elecciones, aunque cometa un megafraude extraordinario, seguramente va a perder las manifestaciones en Venezuela son increíbles, son de cientos de miles de personas, y también la oposición creo que está forzando y llevando la cuerda a un nivel que tampoco es ni sensato ni moderado para llegar a un acuerdo, y es tratar de golpear al régimen de forma muy clara en algunos aspectos que de alguna forma le hacen más complejos, como por ejemplo los distintos poderes, el peso que tienen los ayuntamientos. Entonces creo que para llegar a un acuerdo se necesita una intermediación adecuada, que exista un tercero que pueda convencer al régimen de que llame a elecciones lo antes posible. Creo que es la única manera de resolver el grave problema que vive Venezuela. A ver, es el gran problema de Venezuela. Creo que tanto los líderes de la oposición como los sectores del oficialismo que están sosteniendo cada vez con más dificultad el régimen de Maduro, por ese enfrascamiento que traen de la lucha por el poder, se están olvidando los ciudadanos. Y los ciudadanos venezolanos están viviendo un infierno cotidiano. No tienen medicinas, hacen largas filas para comprar sus alimentos básicos, hay una carestía tremenda, hay escasez cada vez peor. Entonces, los venezolanos son los que la están pagando en esta pugna por el poder que están haciendo tanto opositores como oficialistas. Y si vemos, cada día también hay más divisiones, no hay bloques únicos, ni del lado de Maduro, ni del lado de la oposición. En la oposición hay como distintas gamas, unos quieren una cosa, otros quieren otra, los que están con Capriles, los que están con este cuate que está preso, con Leopoldo López y el activismo de su mujer. Ahí hay también divisiones que dificultan un arreglo y mesurar hasta dónde se va a llegar sin estirar tanto la cuerda y sin estar provocando que los venezolanos comunes y corrientes que salen a apoyar a una y otra fuerza cada vez pues no vean una salida clara. Entonces, sí, yo creo que, y coincido ahí con lo que dice Enrique, tiene que haber un activismo internacional mucho más activo y mucho más contundente para provocar una salida de una elección vigilada, porque pues también dejarle una elección en manos de Maduro y su gente y de su procuradora y de su fiscal, pues no tiene ninguna validez ni ningún sentido, ¿no? Exacto. Sonia Serrano. Bueno, hasta ahora la intervención internacional que ha habido ha sido más bien para respaldar sobre todo a los grupos de oposición que empezaron a moverse, porque Venezuela quedaba como uno de los eslabones fuertes de este grupo que se formó en América Latina en torno a la izquierda, con muchos desaciertos y con muchos excesos que favorecieron estas intervenciones. Por supuesto, seguramente si Maduro no hubiera incurrido en los excesos en que ha tenido hacia la población, no hubiera encontrado campo fértil la intervención en particular de quienes han sido
sido financiados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que muchos de los problemas sociales que enfrenta Venezuela en realidad ya existían, son los problemas comunes de carencias y de pobreza que vive América Latina, pero que se pueden incrementar, por supuesto, con algunos bloqueos, con algunas intervenciones internacionales y además pues esta obligación que ha tenido el gobierno de Venezuela de atrincherarse y de tratar de salvar lo que en este momento le queda. Ha habido excesos de las dos partes y lo que a mí me resulta o me parece que no se ve venir es quién va a resolver el problema. Una intervención de los organismos internacionales que podrían tener la autoridad para hacerlo parece muy complicada. Se ha dado ya en casos demasiado extremos en otros países en conflicto. Entonces, más bien tendrá que venir una solución desde el gobierno. Es la única alternativa. El Vaticano era un buen intermediario en su momento. E incluso Maduro lo aceptó, como pasó en Cuba, si te acuerdas, también fue un intermediario también para la liberación de algunos presos políticos. Sin embargo, pero el conflicto se acentuó a un grado en que me parece que ya ni siquiera el Vaticano pudo cumplir una labor de intermediación. Sin embargo, por una cuestión muy clara, no hay en este momento un país que esté neutro con relación a este problema. Por ejemplo, si tú piensas en Brasil, que solía ser un buen gestor intermediario, ya el gobierno de Temer está totalmente a favor de la oposición. Si tú piensas en Correa, pues está con el régimen más bien de Maduro. Entonces, y México en su momento tuvo un papel fundamental en la mediación en los conflictos en Centroamérica, pero también a los mexicanos se nos ocurrió salir a dar clases de democracia y derechos humanos en la Organización de Estados Americanos y por lo tanto ya tampoco eres un intermediario clave. Es encontrar quién puede destrabar eso. Y también una cosa muy importante, Venezuela causa mucho escándalo y preguntarnos por qué Venezuela causa tanto escándalo y por qué otros países no causan lo mismo. Por ejemplo, lo que pasó en Paraguay con el presidente que se quiso reelegir de forma continua, manifestaciones, miles de personas en las calles. Yo no escuché en México demasiado debate. O en Perú. Yo creo que también Venezuela significa, desde mi punto de vista, un arma arrojadiza de la derecha contra algunos gobiernos progresistas en América Latina y contra la posibilidad, por ejemplo, de que Andrés Manuel gane en México o que en España se discutió que Podemos ganara en España. Se utiliza más con ojos de política interna que realmente con la genuina convicción de apoyar a los venezolanos, y eso es lo que me parece totalmente condenable. A ver, yo diría que también juega en contra de los venezolanos el momento que vive actualmente el sistema internacional y toda esta tensión provocada por el asunto de Trumps y de Norcorea y de este nuevo liderazgo que está ejerciendo Putin como líder como uno de los personajes más poderosos del mundo como gobierno de Rusia. Del eje del mal. Y también viendo ahí de qué lado se pone en todo este asunto de la disputa allá en Medio Oriente. Creo que también ahí en el tablero internacional juega que no haya una intervención externa en Venezuela por resolver el asunto. Y también llama mucho la atención por lo excéntrico de su líder Maduro y de Chávez que lo precedió, ¿no? Claro, eso también sin duda llama muchísimo la atención. Es que y el tema del petróleo, que en algún momento fue un autoritario de primera, ¿no? También. El petróleo que fue definitivo en la alianza de los países de izquierda, que de alguna manera les permitía tener cierta desahogo económico a países en extrema pobreza. Y el caso, por ejemplo, de Cuba, Ecuador, el mismo Brasil, algunos movimientos estratégicos que hicieron para la construcción de puertos, para la movilización comercial en Sudamérica. Todo esto también está jugando un papel importante. Bueno, fue como el gran financiador de ese desarrollo a partir del petróleo. Pero hay que decir una cosa. En la época de Chávez y la época de Maduro no son similares. Chávez puede tener todas las críticas del mundo, pero Chávez ganó todas las elecciones. Claro. Y con observadores internacionales siempre. Claro. La Constitución la puso y la ratificación de mandato. Todo, todo. Tú puedes decir, igual no me caía muy bien, mal Chávez, pero ganaba todo. Maduro, sí, desde que, como sabía que no tenía ni el carisma ni los alcances que tenía Hugo Chávez. Pero se debilitó el bloque también. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver también con la cuestión económica. Venezuela creció a tasas del 7-8% durante el chavismo, sacó a 40 millones de personas de la pobreza y después ya no pudo sostener ese gasto público que era pesadísimo cuando el petróleo se
desplomó. Todo se desploma a niveles con el precio de 30, 40 dólares. Claro. Entonces, a Venezuela le sucedió como a México. Se le acabó la gallina de los huevos de oro. Nada más que no es, creo que y uno de los aciertos de esta administración, hay que decirlo, de la de Peña Nieto, fue que sí alcanzó a despetrolizar en su momento el gasto público. Actualmente, del presupuesto total, solamente 10% proviene del petróleo. En Venezuela llegó a alcanzar el 85% y en Ecuador casi el 90%. Pero además, y eso con la reforma fiscal tan criticada de 2014. México es un país que no vive las diferencias claro. ideológicas de los países de Sudamérica. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso es un factor determinante. Aquí nunca vamos a ver a los ciudadanos pelearse. Y aún así nos dicen que Andrés Manuel es Chávez. Bueno, y que Andrés Manuel pero es yo no veo Castro, a ningún mexicano dispuesto a sacar la bandera por ninguno de los dos, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, Con trabajos van a las urnas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Esa es la diferencia. Hay menos ideología. por supuesto. También ves un país que no puede caer en estos extremos de ideologías en México. No, desde luego que no. Y la prueba es pues nuestros niveles de participación, ¿no? Digo, ya vamos a hablar más de eso adelante, pero desde luego que no hay como esa polarización, afortunadamente, en los ciudadanos por ningún partido político, ¿no? Al contrario, veo que se está medio desactivando y apoyando otro tipo de movimientos y causas. Y bueno, si quieres ver que no hay medicinas y no hay comida, pues no vayas a Venezuela, puedes ir al IMSS o... Sí, a veces o hablamos de Venezuela con incredulidad, como aquí A un centro de salud. No creo que haya esos grados de desabasto. ¿Quién sabe? ¿Eh? Yo, así como los que están en Venezuela en Lo este que pasa es que momento, no salimos a la calle, encontramos la manera de resolverlo. No, pero es que en Venezuela sí, en centros urbanos. Te vas al santuario de Exactamente. Guadalupe. Totalmente. Antes de la pausa, ¿cómo avanza la encuesta que ha planteado a usted Señal Informativa, Canal 44? Bueno, También Señal participa en Informativo. controversia para que la seguridad mejore, es necesario. Y bueno, hasta el momento, ¿cómo va la respuesta? No más policías municipales, 18%. 24% dice cambiar a los encargados de las corporaciones. 45% reformar el Código Penal. 13% dice que el ejército vigile nuestras calles. Siga participando. Continuamos. La señora de las ligas. Representante de Morena en Veracruz, Eva Cadena, recauda dinero para López Obrador. Recibe 500,000 pesos en efectivo. Cadena, quien ya renunció a Morena, pide a su mecenas hasta una bolsita para guardar el dinero, como lo demuestra un video que circula en las redes sociales. Según Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena no es corrupta, fue chamaqueada. López Obrador vive de fajos de dinero, denuncia el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. El PAN pide que la PGR y el Instituto Nacional Electoral investiguen el hecho. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahora no fueron ligas, ahora fue una bolsa. Yo decía sobre porque ya han traído un meme en el que dicen que este es el sobre de la abundancia, etcétera, etcétera. A ver, ¿por dónde iniciamos, Sonia? A ver, ¿La sí chamaquearon? por supuesto que creo que la chamaquearon, claro, chamaquean a alguien que es susceptible de ser chamaqueada o corrompen a alguien que es susceptible de ser corrupto, ¿no? No me parece que si eres una persona honesta y además crees en el proyecto en el que fuiste involucrado, vas a recibir actúes eso de manera diferente. O sea, me parece que la chamaquean porque se deja chamaquear y porque es alguien que pues está familiarizado con la corrupción seguramente. Lo que a mí me sigue todavía quedando o todavía podría tener miedo es si esto podría vincular o afectar a Andrés Manuel López Obrador. Cada vez queda más claro que harán cualquier cosa por tratar de pues dinamitar lo que le está pasando y que en todas las encuestas sigue con distancias bastante importantes. Lo que sí creo que le puede pasar a Andrés Manuel López Obrador es que el proceso de selección de quienes lo acompañarán en los estados podría ser un desastre, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en Jalisco, cómo viene y los acercamientos que tiene con personas con las que pues uno difícilmente se sentaría, ¿no? Personas que están involucradas en algunos escándalos o que han tenido problemas
pues o por lo menos señalamientos de corrupción o que han actuado en su vida cotidiana contrario a los principios que son de la magia del poder, quieres decir. No, o por ejemplo, un empresario en una empresa que tiene un esquema de funcionamiento distinto al que... Y que siempre ha estado amparado por los poderes públicos, ¿no? Por supuesto. Ha sido consentido, parte de la mafia. A ver, coincido con Sonia. Creo que este tema, chamaqueado o no, y si el dinero iba o no a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador no se salva del grado de responsabilidad que tiene, más si vemos la forma en que se eligió esa señora como candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, casi por aclamación, en Venezuela. Casi por aclamación. En Veracruz. En Veracruz. Me quedé en Venezuela. Para que veas cómo La izquierda. Esa asociación O sea, tú querías aprovechar para darle a Maduro y a... Es como la derecha sí fue con chanfle, ¿no? No, bueno, en Veracruz. Hay una gente que le dice, no a la imposición, oye, es corrupta. Que no, a ver. Ella ya ganó la diputación, por favor. ¿Cuál imposición? A ver, esas formas tan personalísimas, tan poco profesionales de manejar un partido, de no tener una instancia independiente que elija, que revise las trayectorias, las cartas credenciales de los compromisos de un movimiento cuya principal bandera es la honestidad, el cambio, la diferencia, la clase política establecida, pues eso no le va a salir. Pues le van a saltar en cada casos como este estado tendrá sus en todos los estados donde hay elecciones. Ahora, de que lo quieren golpear y este discurso con el que el diario sale, pues obviamente en todas las democracias, en todas las elecciones, al puntero le van a buscar lo que sea para golpearlo y tratar de detenerlo. Digo, ya lleva 3. Entonces creo que también ese discurso no lo lleva a ningún lado, más bien debería de, para mantener esa ventaja que lleva en todas las encuestas, efectivamente, pues cuidar y profesionalizar más todo el asunto del manejo de este partido naciente de Morena, que lleva pues apenas un año en la vida electoral del país. Sí, a ver, me parece que lo que pasó, el video que vimos de Eva Cadena es una muestra más de la forma en que se financia la política en este país. Digo, esa tal vez no es una cantidad tan grande, $500,000 de pesos, pero sobres, bolsas, ligas, dinero en efectivo, pues es así. Digo, estaba leyendo en Nexos en la tarde un artículo muy interesante de cuánto cuesta más o menos una candidatura a gobernador, entre 400 y 700 millones de pesos. 700 millones de pesos, y algunas, como en el Estado de México, ya se empieza a hablar de una cantidad de 2,000 millones de pesos. Es decir, para hacer política parece que tienes que tener mucho dinero, o es la salida común y corriente de los partidos políticos. La primera reacción de Morena me parece muy equivocada, la de Jade Cole, cuando dice, nos chamaquearon, y la primera, Andrés Manuel hizo un video donde habla del complot y de la mafia del poder, que están muy asustados. Me parecen respuestas, incluso lo de me chamaquearon me recordó al Niño Verde, que dijo, pues sí, me chamaquearon. Es una respuesta de política totalmente tradicional, de siempre. Y yo creo que a los políticos hay que juzgarlos no tanto por si a su alrededor crecen corruptos, porque yo creo que en todas las sociedades, en todas las organizaciones, tú puedes elegir un colaborador, alguien que te eche la mano, y puede ser un corrupto. Pues sí, te puede pasar. Tú no puedes ponerlo a báscula ni hacerle exámenes de todo, eso te puede pasar. Creo que sí tenemos que juzgar a los políticos por la forma en que reaccionan ante este tipo de casos. Y creo que la reacción de Morena, al final, de quitarle la candidatura, de dejarla suelta, de no hacer nada por impedir el asunto del fuero, todo lo demás, creo que me parece una respuesta muy diferente. A Duarte, a todos los demás del PRI que hablan de millones y millones de pesos, los mantuvieron hasta el último día que estuvieron en la silla. Los protegieron a pesar de que había escándalos por todos lados. Por eso me parece de risa que ahorita el PRI diga, vamos a ir por el proceso y que Andrés Manuel deje la candidatura. No, me parece que no es ni de esos lugares, pero sí creo que hay que juzgar a los partidos políticos por su reacción. Y en este caso me parece medianamente adecuado. ¿Este hecho le pega, lo blinda o todo lo contrario? No, desde luego que le pega, porque hay una incongruencia. Primero dicen que es un video manipulado, que es una trampa, pero inmediatamente la cesan como candidata. Entonces, pues desde luego que estos titubeos, esta falta de congruencia, de consistencia ante un asunto así, ante la manera en que se están eligiendo las candidaturas de Morena, pues desde luego que le van a pegar. Sí, porque aparte, yo creo que esto sí es sistémico, porque, a ver, Eva, no sé con quién habla,
y ojalá algún día sepamos quién es esta persona quién fue, ¿verdad? Que le dio el dinero. ¿Quién le está dando? Seguramente es alguien muy bien protegido porque ya hubiera salido su nombre de alguna forma, pero hay una cierta familiaridad. Porque a pesar de que parece que te están tendiendo una trampa constantemente, ella sigue aceptando el juego. Pásame una bolsita. Oye, pero repíteme, ¿para quién se le vas a llevar este dinero? ¿Y cuándo lo vas a ver? ¿Y verdad que es para Andrés Manuel? Alguien que si no confías en tu interlocutor, en ese momento se te prenden los focos y dices, no, seguramente aquí me están poniendo un 4. Entonces, creo que el asunto más allá de todo eso es la forma, y ya lo decía Jaime, cómo se ha gestionado Morena, quiénes están entrando a Morena, quiénes van a ser los candidatos, y cómo un movimiento que hace 4 años no tenía representación en ningún lugar, en este momento tiene que elegir 200 candidatos en Veracruz, tiene que elegir en todo el país para 2018, tiene que presentarse en Coahuila, tener candidatos en Nayarit, y ahí hay una altísima posibilidad de que indeseables se te cuelen. ¿Y de dónde los vas a sacar, además? No tiene filtros. Le pasó un poco, por ejemplo, en la integración de los ayuntamientos a Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana, que no tenía para cubrir todos los espacios y tuvo que echar mano de lo que sea. Y bueno, hemos ido viendo a lo largo de las actuales administraciones cómo les han tronado, quizá menos grave de lo que pudiera haberse esperado por la falta de filtros, pero pasa así. O sea, si no estás preparado para ganar, lo que sí creo es que con el tiempo que tuvo Andrés Manuel, con la forma en que ha dominado en las encuestas y el tiempo que tiene ahí, debería empezar a revisar ese tema de qué va a hacer en los estados. Yo creo que es un llamado de atención súper a tiempo para Andrés Manuel, para que no empiece a cometer la serie de errores que lo han hecho perder en las últimas 2 elecciones. ¿No? Sí, es una alerta. A ver, porque la verdad, si analizamos los resultados electorales de la inauguración de Morena en las elecciones estatales el año pasado, donde hubo 12 elecciones, fue el único partido que metió en todos los congresos estatales diputados. O sea, también hay que reconocer un buen trabajo de construcción de cuadros, de ir armando el partido en la calle con la gente que simpatiza de alguna manera con la causa. Pero ese trabajo se les puede venir abajo si arriba, ya a la hora de definir candidatos, son de dedazo, son así por asamblea, cuando tienes un trabajo de estructura real que ya te dio a ganar presencia en los 12 congresos que se integraron el año pasado en las elecciones de 2016. Sí. Bueno, pues de ahí agarra tus candidatos. Porque además habrá otro detalle. Muchos que en procesos anteriores pudieron haberle dicho no a Morena porque no querían que los vincularan justamente con Andrés Manuel López Obrador, ahora seguramente lo verán atractivo por la posibilidad que implica de llegar al poder. Claro, totalmente. Se convierte en un proyecto que les da taquilla. Y ahora que hablamos del proceso de selección de Morena, en el caso del Estado de México, ¿eligieron bien? Yo creo que no. Yo creo que el candidato debería que haber sido Alejandro Encinas. Yo sigo pensando que... En este momento en el Estado de México se lleva a cabo el debate, donde ese va a ser clave para que el elector vea la capacidad de la señora, de la maestra Delfina, ¿no? Pobres mexicanos. Y sí confirma lo que sale en las encuestas hoy. Al debate llega Delfina un punto arriba del Mazo. Según Reforma. Sí. La que se va cayendo es Josefina. El del PRD casi la alcanza. Pero sin duda yo creo que no es el mejor cuadro de Morena en el Estado de México. Pero también era alguien... Aunque las encuestas no ha pintado tan mal como se preveía cuando Encinas dijo que no. Sí, exacto, pero sí, exacto, parece que sí es alguien también que se deja eclipsar por la presencia de Andrés Manuel, que ha sido abrumadora en el Estado de México, claro. ¿No? Parece él más el candidato que Delfina. ¿Qué es lo que significa Morena, no, Andrés? Vamos a parte de lo que ustedes nos comentan a través de las redes sociales. Muchas gracias por su participación. El videoescándalo de Eva Cadena, aliada de López Obrador, ¿se devela la corrupción de AMLO o se trata de una trampa? Es la pregunta de Canal 44. Alfredo Álvarez Vázquez dice, pura corrupción todos. Gracias por participar. Martín, siendo corrupción o trampa, ¿quién menos debería de sentirse indignado o con el deber de meter su cuchara? Sería el PRI, sería cínico. Gracias, Martín. Francisco Jiménez y Enrique Ochoa pide la renuncia de López Obrador. Para ser honestos, debería entonces de clausurar el PRI, todos coludos o todos rabones. Gracias, Francisco. Dante Moreno, por supuesto que fue una trampa y cayó redonda la señora con todo y bolsita, lo que denota la facilidad de los partidos y candidatos de recibir dinero sin que la PGR ni INE tengan conocimiento de su origen. Solamente faltó darle tiempo
a que López Obrador lo recibiera honestamente. Muchas gracias, Dante, por participar. Y la encuesta, ¿cómo va hasta el momento? Para que la seguridad mejore es necesario. Y hasta el momento nos vamos a los porcentajes. 18% dicen no más policías municipales, 25% cambiar a los encargados de las corporaciones, 45% reformar el Código Penal y 12% que el ejército vigile las calles. Continúe participando, ya regresamos. Sin voto y sin dinero. Sin voto no hay dinero busca reducir el presupuesto que recibe cada partido político durante el proceso electoral. La iniciativa del diputado Pedro Kumamoto será votada el próximo 30 de abril. Manuel Cloutier, diputado independiente, indicó que esta iniciativa busca poner los incentivos correctos al recurso público para partidos políticos. Es decir, que se lo ganen convenciendo a la gente. No nos vamos a cansar. Va a haber más activismo, más acciones, sentenció Kumamoto ante el aplazamiento de aprobación de su iniciativa. La iniciativa, que propone reformar el artículo 41 de la Constitución, fue enviada en enero pasado por el Congreso de Jalisco a la Cámara de Diputados, donde se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta de Pedro Kumamoto, diputado independiente, y que al final, pues como que después dejó muy de lado la del gobernador, ¿no? Pues el mismo sigue gobernador vigente. dejó de lado la suya, ¿no? Porque no la operó mucho, A ver, que digamos. me tocó estar en la tarde moderando un foro donde estuvo Pedro Kumamoto con otros representantes jóvenes de partidos políticos para hablar justamente de su propuesta, que hay que decirlo, sale de Jalisco y es la que más ha prosperado a nivel federal. Sí. O sea, fue una iniciativa que captó... Con el respaldo de Cloutier en la Cámara. Que captó la atención en la Cámara de Diputados, ¿no? Y es la que de manera concreta va y le reduce, si se aprueba, en más del 50% lo que hoy se gasta en los partidos políticos en México, que supera los 4,000 millones de pesos anuales. Entonces, a esa iniciativa yo le veo que la están tratando de cercar los partidos políticos que decían sí, pero no dicen cuándo, como le han hecho siempre durante décadas que se ha discutido este tema en México, porque los partidos son los menos interesados. ¿Qué son? ¿Cuáles partidos? Pues los partidos de siempre, Los el PRI, grandes. el PAN, el PRD y todos los nuevos, incluido Morena, todos los partidos, por un detalle u otro no llegan a la conclusión o no aprueban una reforma que les va a quitar los recursos. Entonces llega un diputado independiente, Que les va a quitar una parte de los recursos, está ¿no? empujando Sí. de manera muy inteligente esta reducción de lo que yo considero es un exceso institucionalizado de la clase política mexicana. Entonces, ojalá le vaya bien esta iniciativa, que es el jueves, y habrá que poner mucha atención y ver qué partidos se oponen y qué pretextos ponen para no aprobarla. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. En la Comisión de Puntos Constitucionales fue como un mes, ¿no? La última vez que se discutió. Sí, los argumentos fueron patéticos. Ni siquiera argumentos de fondo con relación a la iniciativa, puntos, las típicas leguleyadas para sacarle al paso a la discusión. Sin embargo, fíjate, yo poniendo la de sin voto no hay dinero, la del gobernador y una tercera que sería desaparecer financiamiento público en años no electorales y reducirlo al mínimo en años electorales, yo me iría por esta tercera y no tanto por... Que sería una mezcla de las dos, ¿no? Que sea una mezcla de las dos, pero en realidad yo no entiendo por qué realmente los partidos políticos tengan que seguir teniendo financiamiento público. Tuvo sentido cuando lo tuvieron desde los 70s para competencia electoral, para formar cuadros, equidad, justicia, por el tipo de régimen que tuvimos en México, tuvo sentido que nos costaran mucho a los partidos para construir una democracia de partidos más o menos competitivos. Pero ahorita ya no le encuentro ningún objetivo a que tenga. Te van a decir dinero. que aumentarían las filas del desempleo. Pues seguramente sí, porque también hay forma de buscarse la vida en otros lugares, ¿no? Pero a lo que me refiero es, si nos fijamos en la mayoría de los sistemas electorales del mundo sólidos, maduros, ya lo que tienen es esquemas de financiamiento muy pequeños y controlados privados, es decir, que no exceden ciertas cantidades, y el Estado les da
anuncios en televisión para que puedan hablar de su programa político y les dan, sí, aparte de todo el dinero, ¿no? Les dan publicidad y lo demás, pero nada más por el tiempo electoral en las 2 o 3 semanas que hubo en las elecciones y se acabó. Yo creo que el debate tiene que ser más profundo. La de Pedro Kumamoto me gusta porque de alguna forma dice, si tu partido político incentivas a que la gente vote, vas a recibir dinero. Y eso es un incentivo que está bien que no existe ahorita. Pero yo pensaría en ir un poco más allá, debatir, ¿realmente tienen que recibir dinero en años no electorales? Y en años electorales, ¿cuánto dinero tienen que recibir? Realmente, porque creo que en la práctica nuestro modelo ya es de financiamiento privado. Si tú preguntas, por ejemplo, una campaña en Guadalajara, el tope son 4 millones de pesos, 4.800.000 pesos. En realidad una campaña en Guadalajara te cuesta 100 millones de pesos. Vienen o de desviaciones de dinero público que se desvía para campañas, o segundo, de moches que pueden dar desde constructores hasta cualquier persona que busque. Entonces, en la práctica ya es privada la financiamiento. ¿Y los topes? Incluso un pleito continuo que hay en las campañas es justamente cuando los candidatos no reciben recursos del partido. Eso, por ejemplo, en el PRI lo vemos a cada rato, ¿no? Que les dan una bicoca a los candidatos a diputados o a los candidatos a alcaldes. En todos los partidos, ¿no? Bueno, PRI, exactamente. Les da poquito. A lo mejor se nota más porque son partidos que tienen candidatos en casi todos los municipios. Porque son machillones. No, pero cada vez vemos que este recurso se usa menos para el destino que tendría que tener, que es justamente las campañas. Y que además, como menciona Enrique, la verdad es que el porcentaje que representa con relación al costo real de las campañas es insignificante. Yo creo que no va a pasar. Cada vez que ha habido una reforma electoral, desde que se aprobó este esquema de ligar el financiamiento público al tema del salario mínimo o la unidad de medida sí, y al padrón electoral, los partidos políticos vieron que es un gran negocio. Y no nada más los partidos grandes, sino que los acuerdos que tienen estos partidos con otros partidos políticos a la vez. Yo no veo, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano ahorita peleándose con el Partido Verde Ecologista o con el PRD por el tema del financiamiento. Por eso no los veo peleándose. No. ¿Cómo le van a quitar? Que no haya pasado al gobernador primero tuvo que ver con eso. Por supuesto. Entonces, no nada más es los intereses de los partidos grandes, sino también lo que ha representado el financiamiento público para la chiquilla. Estás hablando de partidos que reciben 1 o 2 millones de pesos mensuales. Oye, ¿quién te los da? Quítale el PAN ahorita su lana. Exactamente. Quítaselo al PAN y no queda nadie, ¿eh? O sea, por supuesto. Cierra esa cosa. Es el único incentivo por el que ellos han hecho en su partido secretarios generales. O los que han hecho negocios. Estos representantes de partidos que los viste en el Humanista y luego en el Socialdemócrata. Es bueno que se extingan. No, lo ideal sería, por supuesto, sería ideal. No a nadie a través del voto que se extingan. Pero no va a pasar. Son solo rémoras del sistema, sí, claro. No va a pasar. A ver, yo fíjate, creo que sí va a pasar, ¿eh? A ver, no pasa, va a pasar. Volviendo a la del... Y seguramente va a ganar Sonia, pero yo sí digo que va a pasar. Volviendo a la del gobernador, que se la saca de la manga el gobernador por allá a principios del año ante la irritación social por el gasolinazo, ¿no? Dice 5 medidas, entre unas nos subo el camión, pero, a ver, si falta lana, quitémosle a los partidos políticos el financiamiento en año no electoral. Yo les digo una cosa, dije, bien, va, yo también, que venga, pero para que vean cómo es el tema de la resistencia de la clase política en la realidad. En el discurso pueden decir, va, sí es cierto, es una exigencia social, estamos de acuerdo, pero a la hora de votarla se encargan de obstaculizarla para que no llegue. Y la prueba de ello es que mejor se discute la de Kumamoto en la Cámara de Diputados y la del gobernador priista. Pero fíjate, yo no oí ni en ningún momento la bancada del PRI en la Cámara Federal decir, mi gobernador de Jalisco, mire, nos manda a discutir esto, sí, calladitos, ¿eh? Fíjate, yo no oí que nadie defendiera el gobernador la iniciativa. Hasta les molestó más bien allá. Manda la iniciativa, que por cierto, ahí sí estoy de acuerdo con los críticos, era una iniciativa muy chafa, solo para salir, era cambiar 2 artículos, en vez de multiplicarlo por el padrón, es por 0.0001 para que te dé 2 pesos, es decir, no es una reforma estructural en el sentido de pierdes dinero público, pero te doy una salida en dinero privado, aumento los montos, no. O sea, no era compleja. Y la otra son los pero tiempos, aún así, llegó a primera lectura, y tú lo sabes muy bien, Sonia, tenían posibilidades de estrechar términos y de subirla a discusión del Pleno en segunda lectura, y no lo hizo el PRI. ¿Por qué? Porque también en la bancada del gobernador
¿Había dudas con pasar la iniciativa? Certezas de que no pasara. De que no pasara. O sea, de hacerse guajes, llevarla hasta el final, primera lectura, que Movimiento Ciudadano se mojara y que hablara de la iniciativa y que dijera que no, pero al final que no pasara. Y el otro tema son los tiempos. En septiembre arranca formalmente el proceso. Una simulación. Entonces estamos ante una simulación, de querer autoquitarse el dinero. Totalmente. Eso no va a pasar. Hasta fueron a regresar su dinerito al Instituto Electoral. Eso no va a pasar si se lo dejamos solo a los partidos. Que se los rechazó, por cierto, el instituto. Claro. Bueno, entonces pasa. No, porque además están los tiempos. O sea, en septiembre, la primera quincena de septiembre arranca el proceso electoral formalmente. Échale para atrás los 6 meses que tienes para reformar la Constitución. Lo que te va a llevar de proceso, ya nada los tiempos. Si sin voto no hay dinero, creo que sí puede pasar a nivel federal, pero se aplicaría hasta 2019 y con el porcentaje de votación federal, que casi siempre está por encima del 60%. Por lo tanto, la reducción sería entre el 30 y el 40% del dinero que recibe. Nos dicen que tenemos participación con respecto a los diferentes temas. Hay participación de ustedes. Muchas gracias. Para que la seguridad mejore es necesario, bueno, nomás Policía Municipal, cambiar a los encargados, reformar Código Penal, que el Ejército vigile. Ha sido lo que planteó la encuesta y en unos momentos más vamos a los resultados. Ralph Santana dice, definitivamente para que se acabe la inseguridad se tiene que acabar con la corrupción. Muchas gracias. En más de su participación dice, estoy de acuerdo, dice Carlos Servín, estoy de acuerdo con Jaime Barrera, es un tema de capacitación a todos los niveles. Ejemplo, hay menos de 200 abogados particulares certificados. Muchas gracias. Con respecto a las recientes manifestaciones e incidentes en Venezuela, estaremos presenciando la caída de la dictadura. Es una de las preguntas de Canal 44. Dice David Moreno, el poder pudre. Chávez, Morales, Fidel, Porfirio Díaz piensan en ellos y creen que el pueblo es estúpido. Maduro y ¿cuántos más? Asesinos. Gracias, David. El videoescándalo de Eva Cadena, aliada de López Obrador, ¿se devela la corrupción de AMLO o se trata de una trampa? Fue la pregunta. Y su respuesta es Felipe García, dice, qué tristeza que quieran hacer leña del árbol caído. El que le afecte, no, dice, le afecta de nada porque hasta ahora, bien sabido es que nunca perdió una elección, siempre fueron fraudes en las 2 elecciones y hoy que las comadres están enojadas, salen las verdades. Muchas gracias, Felipe. Dice Iván Larios, le afecta y sin duda este caso le seguirá afectando también en 2018. Es más, aún el de Bejarano sigue como hit. Gracias, Iván. La propuesta sin voto no hay dinero. ¿Logrará ver la luz o la ambición de los partidos políticos dará por tierra? Bueno, nos dice González, ay, ese Kumamoto solo se dio a conocer por esta iniciativa que no va a llegar a nada. Gracias. Bueno, se nos quedaron algunas en el tintero. Muchas gracias a ustedes por su participación y gracias, compañeros muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pásenla bien, hasta la próxima semana.